Buenas noches. Vamos a continuar en esta segunda clase que es bastante larga, tiene varios puntos, pero todo hace al ser antes de hacer. Antes de hacer. Al estar formados como siervos, al poder reflejar la imagen de Cristo, al poder analizar en nuestro corazón las cosas que sabemos que a Dios no les están agradando y que aún en nuestra vida, ya dentro del cristianismo, después de haber conocido al Señor, están siendo de estorbo para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida y para que Dios pueda usarnos de la forma que Él quiere usarnos a cada uno. ¿Amén? ¿Todos aquí tienen un propósito? ¿Amén? ¿Todos aquí son siervos de Dios? ¿Amén? Muy importante entender esto, ¿amén? Porque a partir de ese pensamiento vamos a comprender que debemos formar nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que somos a esa imagen perfecta de Cristo para que cada cosa que hagamos para Él pueda reflejar la gloria y le dé gloria al Padre. Amén. Vamos a seguir y continuamos a partir de... Habíamos visto la clase anterior sobre cómo llegamos a la familia de Dios. Ya habíamos visto 4 puntos, me faltó ver un punto. El primero es, llegamos a la vida cristiana, nacidos de nuevo, pero afectados por el pasado, ¿se acuerda? El segundo fue, necesitamos aceptar que fuimos afectados para apropiarnos de nuestras disfunciones pecaminosas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Amén. Poder aceptar que hay pecado en nuestra vida. Que si no aceptamos nuestro pecado, si no aceptamos nuestra maldad, Dios no va a poder hacer nada. Ni nosotros tampoco vamos a tener la voluntad de cambiarlo porque no estamos aceptando. Hemos visto el tercero, llegamos a la vida cristiana con una cosmovisión mundanal, que es lo último que vimos, ¿recuerda? Donde hablábamos que esta mirada mundanal nos permitía ver todo de una manera superficial, de una manera de apariencias, el juzgar, el hablar, el poder aún ver las situaciones de forma superficial, natural, terrenal y no ser espirituales. ¿Amén? Y esta mirada mundanal tenía una característica principal que era el egocentrismo. Toda la vida centrada en el hombre, ¿sí? En nuestros dolores, en nuestra dificultad, donde teniendo esa mirada mundanal y egocéntrica perdemos de vista la necesidad del hermano, de la iglesia, y solamente centramos la mirada en nuestro dolor, amén, y nos volvemos personas sin empatía, personas sin amor, personas que solamente están buscando su propio beneficio, amén, y no glorificar a Dios, personas que están buscando aún su propia gloria y no la gloria de Dios, amén. Y terminamos con esta parte 4, diapositiva 16, la siguiente, donde dice, entramos a la vida cristiana con una sobrevaloración de nosotros mismos. ¿Amén? ¿A qué se refiere eso? Creemos que valemos más de lo que realmente valemos. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Eso quiere decir, no se dé a usted un más alto concepto del que tiene, sino, ¿qué dice? Sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso nos está hablando el apóstol Pablo, de que podamos tener una mirada equilibrada de quiénes somos. No una mirada superior, porque al tener una mirada superior vamos a ver desde la superioridad, vamos a ver y a otros vamos a verlos desde la inferioridad y vamos a menospreciar a nuestro hermano. Amén. Y al ponernos en ese escalón de superioridad, entra en nosotros la crítica, entra en nosotros, al vernos superiores, empezar a ver los defectos de los demás y no ver nuestros propios defectos. Amén. Ahí se manifiesta mucho lo que es el orgullo en nuestro corazón. Cuando está la superioridad presente en nuestras vidas, vemos todo, como les digo, lo de los demás y no vemos nuestro propio pecado. Amén. Y es importante, dice, piense cada uno de sí con cordura. Eso quiere decir, tengo una mirada equilibrada.
de sí mismo. No pensándose como superior, pero tampoco pensando que usted es inferior. Porque a veces están esos dos extremos, ¿no? Hay personas que se creen superiores y otros que se creen inferiores. Si no, dice con equilibrio, con cordura. Amén. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí, en esa aplicación de la palabra fe, no está hablando de la fe salvadora, sino está hablando del don de fe. Según el don que Dios le dio a cada uno, piense de sí con cordura. Si Dios te dio el don de maestro, en este caso como es el mío, no piense que el maestro, la gran eminencia, el que tiene la verdad, el que nadie puede discutir o refutar porque tiene la verdad absoluta. No piense así, piense con humildad. Amén. En este caso, de este lado como maestro, entender que estamos constantemente aprendiendo, de que nadie tiene la verdad absoluta. La única verdad absoluta la tiene el Señor y su palabra. Amén. Ahora, entender con un corazón humilde, como les digo, con cordura, que necesitamos continuamente, teniendo el caso o aplicando el caso en mi vida, constantemente estamos aprendiendo. Entender y ponernos bajo una posición de humildad nos permite crecer. Amén. Porque aquel que se cree superior, cree que ya lo sabe. ¿Y aquel que lo sabe todo puede aprender algo? No. Entonces esto también implica el vernos con cordura. El vernos desde la superioridad nos cierra la puerta al entendimiento de cosas aún más grandes que Dios quiere revelarnos. Aún cosas más hermosas que Dios quiere también mostrarnos. Entonces debemos abrir nuestro corazón y tener una disposición de humildad. Es por ello que solemos emitir juicios de condenación contra otros, porque al hacerlo podemos afirmar de forma práctica que somos superiores. Amén. Por eso el que se cree con un escalón o se para en un escalón de superioridad, ve a los otros inferiores, porque al verlos inferiores a ellos, él mismo está inflando su ego, está inflando su actitud y está reafirmando con los errores. Es como si se alimentaría de los errores de los demás para decir yo soy mejor. Amén. Entonces tenga mucho cuidado con esta actitud. Nos volvemos personas críticas, comparativas, implacables. ¿Qué significa implacable? Aquel que no tiene misericordia en emitir un juicio. ¿Amén? Aquel que no habla con amor, el que no corrige con amor, que no ejecuta la justicia con misericordia. Esa es una persona implacable. Lo hace porque así dice la ley, ¿no? Y nos se convierten en pequeños fariseos en sus corazones y empiezan a juzgar, a criticar, a dañar, en vez de bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Y esto afecta mucho a la iglesia y al servicio, y a nuestras propias vidas también. Amén. Sucede entre nosotros como cristianos, sucede que cuando empezamos a conocer un poquito más la palabra de Dios, el ego empieza a inflarse en nuestro corazón. Amén. Por eso Pablo decía, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir eso? No está mal la letra, no está mal el conocimiento. ¿Sí? Está mal que a esa letra y a ese conocimiento no esté la revelación de Dios en nuestra vida, la aplicación de esa palabra en mí. Amén. Yo debo estudiar y acercarme a las Escrituras, no con la intención de satisfacer mi inteligencia o de satisfacer mi deseo por el conocimiento. Debo acercarme a las Escrituras con la intención primero de conocer a Dios y de obedecer a ese Dios. Amén. O sea que no nos sirve de nada conocer y saber mucho si yo no tengo la intención de amar y conocer más al Señor. ¿Me va entendiendo? Amén. Si no, estaríamos formando en nosotros fariseos huecos que utilicen ese conocimiento para destruir más que para edificar. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? Amargura, envidia, falta de empatía. Eso se manifiesta en el corazón de aquel que se ve con superioridad. Y aquel que se ve con inferioridad se para desde el victimismo. Amén. Todos me hacen daño, yo soy la víctima, soy el afectado.
siempre estoy como a las expensas de recibir algún ataque, entonces estoy el victimista, el que tiene victimismo en su corazón, está siempre a la defensiva de los demás. ¿Amén? Y siente ataques de todos lados, porque se paró en un escalón, como dice, no piensa de él con cordura, sino que está pensando que él es menos de lo que realmente es. ¿Amén? ¿Y cuál es la estatura que Dios, o el equilibrio, que dice Génesis 1:26, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Entender que en nosotros está la imagen y semejanza de Dios nos tiene que bastar y alcanzar para entender el valor que tenemos delante de Dios. ¿Amén? Y entender sobre todo que somos hijos de Dios. Nos tiene que súper alcanzar para comprender cuánto valgo para el Señor. Valemos el precio de la sangre de Cristo, su amor valemos, y nuestra identidad en Él está basada en ese amor profundo del Padre por nosotros a través de la muerte de Jesús. Amén. Ahí encontramos el equilibrio en nuestras vidas, en Cristo. Amén. Porque aquel que entiende que vive y es de Cristo, entiende y sabe que todos los dones y capacidades y habilidades que tiene no son suyas, sino que Dios se las ha dado para darle gloria a Él mismo, no a nosotros. ¿Me va entendiendo? Amén. Pablo vuelve a remarcarlo nuevamente en Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 12. ¿Sí? Corintios 10, 2 Corintios 10, 12. Y dice, porque no nos atrevamos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y compartiéndose consigo mismos, no son juiciosos. Les leo otra traducción que la puse justamente en la diapositiva, si la podemos poner. Dice, mire lo que dice Pablo: jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismo. Compararse con uno mismo es una tontería, ¿sí? Yo soy mejor porque hago esto, porque hago aquello. Yo soy mejor porque aquel no hace y yo sí hago. Es una tontería. Amén. Debemos tener en cuenta estos preceptos, estos consejos de parte del Señor. Ahora sí, ya hemos presentado 4 puntos acerca de cómo llegamos a nuestra vida cristiana dentro de la iglesia, cómo llegamos a conocer al Señor y qué cosas quizás todavía están afectando nuestra vida en lo espiritual y están afectando nuestra vida en lo relacional, porque todos nuestros conflictos internos se van ¿a qué? A manifestar en el exterior. Eso quiere decir que muchas cosas de las que nosotros manifestamos por fuera es porque están dañadas por dentro. Amén. Y necesitamos la intervención de Dios y necesitamos la intervención de nuestra voluntad obediente para seguir este proceso de santificación. La pregunta en esta noche es: ¿cómo autoevaluarnos? Amén. Después de haber visto estas 4 aristas que son las más generales, si podemos decir, vamos a analizar en particular situaciones en las cuales debemos empezar a poner la mirada en nosotros, a hacer una introspección, una mirada interna de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestras actitudes, de cómo estamos nosotros viviendo el cristianismo, de cómo nosotros estamos relacionándonos con nuestros hermanos, relacionándonos con la iglesia, relacionándonos con nuestra familia, amén, y relacionándonos con el mundo hacia afuera. Vamos a ver, siguiente diapositiva, señales de inmadurez en nuestro carácter. ¿Se acuerdan? 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, donde Pablo, de alguna manera un poco sofocado, enojado, o de una forma fuerte, les dice: no puedo hablarles como a espirituales, sino como a niños, porque todavía son carnales. Y cuando estaba hablando de ser niños, no estaba hablando de la inocencia, sino estaba hablando de la inmadurez espiritual que manifestaban. Recuerden que la madurez o la inmadurez
va a medirse por medio de los frutos o del fruto del Espíritu en nuestra vida. O sea que a mayor fruto, más maduro voy a ser. Amén. Ahora, y ese fruto se va a manifestar en nosotros a causa de la obediencia a su palabra. Cuanto más obediente soy, más fruto tengo y por lo tanto más maduro voy a ser en Cristo y espiritualmente. Amén. Vamos a empezar a analizar una de las primeras que tenemos para ver. Y cuando lea algo que le duela, diga, ay, ay, ay. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, una necesidad muy grande de aprobación. Debido a nuestra condición caída, todos anhelamos ser aprobados. ¿Sí? Sin excepción, todos buscamos la aprobación, ya sea de nuestro jefe, de nuestra jefa, de nuestra hermana, de nuestro hermano, de nuestros hijos. Constantemente estamos en búsqueda de esa aprobación. Pero algunos tienen necesidades extremas de aprobación. ¿Sí? Está diciendo, dentro de lo natural, todos estamos buscando una cierta aprobación que puede tener límites aceptables porque, como hijo, ¿no? Me pongo en el lugar de hijo, cuánto no me gusta o cuánto me gusta hacer algo que a mi mamá sé que la satisface, la pone alegre. Amén. Y trato de contentarla con mi actitud, con mi forma de ser, y cuánto más lo hacemos para el Señor, de esa forma. Amén. Entonces, hay una manera equilibrada, sí, de poder de alguna manera necesitar esa aprobación. Pero resulta que muchos de nosotros hemos caído en un extremo, en la necesidad de aprobación. ¿Qué sucede con esto? A la menor señal de que no lo aprobó, se manifiesta ¿cómo? Escuchen, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta con ofensa, se manifiesta con irritación y se manifiesta con, ya no voy más ahí, nunca más, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona de la cual yo esperaba aceptación no me la dio, o no me dio conforme a lo que yo esperaba. Amén. Entonces, cuando en mi corazón hay una extrema necesidad de aprobación y he sentido el rechazo de esa persona, que son personas, en algunos casos, todas las personas, pero en otros casos son personas puntuales que tienen cierta influencia en nuestro corazón, sentimos ese rechazo y en vez de verlo como un no y entender por qué no, inmediatamente acudimos a la ofensa. ¿Amén? No, me dijeron que no, ya me ofendí. Sentí rechazo, no me llamaron, me ofendí. No me saludaron, me ofendí. La persona que yo esperaba no respondió como yo quería que responda, me ofendí. Ya no es mi pastor. ¿Ah? Ya no es mi líder, ya no es mi hermano. ¿Sí? La ofensa. Son personas que se ofenden rápidamente, que tienen también un alto valor de sí mismos, porque la ofensa está muy relacionada al orgullo. Entonces, cuando el orgullo de esa persona se ve dañada, inmediatamente reacciona con la ofensa. Y después de la ofensa viene la el enojo. ¿Amén? Son personas irritables, están como constantemente con una cara así, ¿qué pasa, no? ¿Sabe por qué? Y son personas que viven desilusionadas, porque están esperando de la gente algo que tiene que venir. ¿De quién? De Dios. ¿Amén? ¿De quién tiene que esperar usted el cariño y el amor? Del Señor. ¿De quién tiene que esperar usted el reconocimiento? Del Señor. Y aparte ni siquiera tiene que esperar reconocimiento, porque usted no lo hace para ser reconocido, lo hace para la gloria de Dios. Y aquellos que esperan reconocimiento, lo que hace, están viviendo para su propia gloria. Amén. Y muchas veces pasa eso dentro del ministerio. Aquellos que están trabajando, haciendo esto y aquello, y yo acá, ¿no? Como el hijo pródigo, ¿se acuerda el hermano que se quedó en la casa? Dice, yo papá, viene y le haces fiesta, le cambias el anillo, le pones esto y haces todo y mata al becerro más. Y yo acá siempre estoy, ¿no? Era uno de estos.
Amén. Necesitaba aprobación. Ahora, preguntémonos en nuestro corazón cómo estamos respecto a esta disfunción. Necesitamos una idea más grande del Dios que adoramos. Escuche esto, ¿no? ¿Cómo solucionarlo? Necesitamos una idea más grande del Dios que adoramos y una idea más pequeña del hombre y de los reconocimientos de esta vida. Amén. O sea que necesitamos entender que vivimos para ese Dios que adoramos. Que vivimos en gratitud y amor hacia ese Dios que nos ha dado todo. Y que no tengo que esperar nada de nadie. Y si algo viene, gracias Señor. Y si no viene, gracias Señor. Amén. Hay un consejo que parece muy duro en este tiempo y a algunas mujeres se lo di. Le digo, no esperes nada de tu marido. El peor error que puedes hacer es esperar algo de tu marido. Porque estás poniendo la esperanza en la reacción de ese hombre. Y vas a vivir desilusionada. Amén. Lo mismo te digo, no esperes nada de tu hijo, no esperes nada de tu amigo, no esperes nada de tu hermano. Si viene, gloria a Dios. Si no viene, gloria a Dios. Espera del Señor. Nada. Para aclarar. Amén. No esperen nada. Amén. Y si viene, gracias Señor, lo valoro. ¿Y sabe qué genera el no esperar nada? Agradecimiento. Porque cuando viene le decimos, gracias Señor, porque gracias, porque sos vos. Pero ¿sabe lo que genera el estar constantemente esperando algo? Primero, desilusión, ¿sí? Y vivimos amargados porque no recibimos lo que esperamos, ¿sí? Y segundo, entendemos que somos merecedores. ¿Sí? Ese es el pensamiento de alguien que está esperando reconocimiento o está esperando de la gente. Es alguien que se cree merecedor. Y cuando usted entiende que es un pobre pecador, que si no hubiese sido por la gracia de Dios, no estaría donde está, no tendría lo que tiene, no gozaría de lo que el Señor le ha provisto. Y usted no... Miren, eso se llama sentido de indignidad. ¿Cómo es? Eso se tiene que desarrollar en nuestro corazón. Sentido de indignidad. No me merezco nada. Todo es por gracia. Y eso en nuestro corazón va a generar un corazón agradecido. Un corazón que cada vez que recibe algo de parte de Dios se va a alegrar porque sabe que no merece nada. Sabe que realmente no tiene que esperar nada. Lo único que tendríamos que haber estado esperando es la ira de Dios manifestada sobre nuestra vida. Amén. ¿Cuántos agradecidos hay hoy? Amén. ¿Y cuántos se han dado cuenta que no han tenido este sentido de indignidad desarrollado en su corazón? Y se han creído merecedores y por creerse merecedores han empezado a caer en la amargura de no recibir lo que esperaban. Amén. ¿Vamos entendiendo? ¿Dios le está hablando? Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Mire lo que dice. Dice, y todo lo que hagáis, ¿qué dice hacerlo? Eso habla de una actitud sincera. ¿Y sabe lo que es corazón? Hacerlo de corazón, sin esperar. Eso es lo que la mayoría de la gente no hace. Siempre que hace algo está esperando la retribución, la vuelta. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer sin esperar nada. Hacerlo sin interés de. Porque si hacemos las cosas esperando algo, estamos pensando en que algo tiene que volver en cualquier momento. Ya el hermano se va a acordar, el pastor se va a acordar, el vecino se va a acordar de mí. No. Amén. Hacerlo de entrega sincera. Un dar de verdad, un dar sin esperar. Todo lo que hagas, tu servicio, amén. La comida que hagas, mamá. ¿No? Y se sientan al lado de la comida. ¿Y cómo está? Guarda. ¿Sí? Termina de hacer el asado y el aplauso para el asador. Estamos necesitando el reconocimiento. Amén. ¿Me va entendiendo un poquito cómo funciona esto? Miren lo que dice.
todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No hagas para que el hombre te dé, para que el hombre te reconozca, para que el hombre te valore, para que el hombre te ame. Y muchas mujeres cocinan rico y todo esperando el amor de sus maridos. No, ya viene mal, porque el amor de tu marido no va a venir de lo que vos hagas. El amor de tu marido va a venir de Dios hacia tu vida. Entonces vos, porque escuchá, si tu marido es carnal y no es espiritual, no va a reconocer nada. Pero un marido espiritual va a ver el esfuerzo de su esposa y lo va a reconocer. Pero vos no estás esperando de él, vos estás esperando ¿en quién? En Dios. Y ese Dios va a sensibilizar el corazón de tu marido para que él te reconozca. Pero no es la honra de tu marido, es la honra de Dios a través de tu marido. ¿Se entiende? Es la honra de Dios a través de tus hijos. Es la honra de Dios a través de tu jefe. No esperes del hombre, no hagas para el hombre. Hacelo como para el Señor, hacelo para el Señor. ¿Me va entendiendo? Qué lindo comprender, ¿no? Qué lindo entender la mecánica y la lógica de Dios. Y salimos de la desilusión, salimos del dolor, el de seguir esperando cosas que nunca vienen porque las estamos esperando mal. No estamos esperando de Dios. Espere de Dios y Él va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Amén? Amén. Una razón por la que pecamos es porque anhelamos la aprobación de las personas o tenemos su rechazo. ¿Qué significa esto? Necesitamos la aceptación de los otros y cuando nos las dan, estas personas pueden controlarnos. Ojo, ¿qué quiere decir? Que si hay un hijo que ha detectado que te gusta, que te reconozca, que te gusta, que un cierto detalle y otro, para manipularte, puede usar eso en tu corazón, porque vos estás hambrienta de reconocimiento. En vez de hambrienta del Señor y de la gloria de Dios, estás hambrienta del reconocimiento de tus hijos. Entonces te convertís en una persona vulnerable, una persona manipulable. Porque tu corazón, en vez de estar centrado y esperando el amor de Dios, estás esperando del hombre. Y cuando el hombre te da, te puede ¿Ay, ay, ay? ¿Ay, ay, ay o no ay, ay, ay? Sí. Amén. Tengamos cuidado, porque sin darnos cuenta estamos siendo muchas veces manipulados. Hay un dicho que dice por ahí, alaba al tonto y lo verás trabajar, ¿verdad? Bueno, algo así funciona esto, ¿no? Algo así funciona esto. ¿Se da cuenta? Cuando estamos recibiendo, alguien que quiere algo de nosotros empieza a salamear, ¿cómo estás, amigo? Y tanto tiempo, vos que sos tan bueno. Y el hijo te empieza a lavar el auto, vos no entendés por qué. ¿Qué está pasando? Empiezan a barrer, limpiar algo. Bueno, nos convierte en personas ¿qué? Vulnerables, manipulables. Porque no estamos esperando el amor y el reconocimiento de Dios, sino estamos esperando el amor y el reconocimiento de los hombres. ¿Me va entendiendo? Tremendo, ¿verdad? Gracias, Señor. Ahora, la terminología bíblica para esto sería el miedo a los hombres o miedo al hombre, ¿sí? El miedo a que el hombre no me ame, el miedo a que el hombre me rechace, el miedo a que el hombre no me acepte. Y hablando de hombre, póngale marido, hijo, compañero de trabajo, amigos de la escuela, lo que sea. El miedo al hombre. Y cuando ponemos sobre nuestra vida el miedo al hombre, perdemos el temor de Dios. Porque a veces, para contentar al hombre, tenemos que quebrantar los principios de Dios. Guarda. ¿Me está entendiendo? Para contentar al hombre, cuando en nuestro corazón está el temor al hombre sobre el temor de Dios, para contentarlo, terminamos quebrantando los principios de Dios para contentar el corazón del hombre. Y le terminamos fallando a nuestro Dios. Por eso dice el Señor, no podemos tener dos señores. ¿Se da cuenta? Y por eso nuestro hijo, nuestro esposo, nuestros compañeros de trabajo o lo que sea, se convierte en ídolo en nuestro corazón porque terminamos nosotros cediendo nuestra voluntad
hacia esas personas, aunque ceder nuestra voluntad o ser condescendiente con ellos vaya en contra de Dios. ¿Amén? No, si yo le digo a mi hijo que deje de salir con esas chicas, mi hijo me va a dejar de hablar. Y el hijo se está golpeando, el hijo vuelve llorando, rasguñado, golpeado. Si yo le llego a decir que no, mi hijo me va a dejar de hablar. ¿A quién está teniendo temor? Al hombre, a que el hijo la deje de hablar. Si yo corrijo a mi hijo se va a ir de la casa y no me va a hablar más. Pero permitís que en tu casa haya fornicación, haya alcohol. Permitís, quebrantás los principios de Dios por temor al hombre. Por temor al hombre. ¿Amén? ¿Se va entendiendo lo profundo que se va haciendo esto en nuestro corazón? Y preferimos a veces, por esta necesidad de reconocimiento, serle infiel a Dios para serle fiel al hombre. ¡Qué tremendo! Mira, acá hay una historia que venía a mi memoria mientras preparaba el material, y es el caso de Saúl, un hombre escogido por Dios para ser el primer rey sobre Israel, amén, pero a la vez un hombre totalmente inseguro, un hombre que buscaba el reconocimiento de los hombres, un hombre que por buscar el reconocimiento de los hombres terminó fallándole a Dios. Primera de Samuel capítulo 15, versículo del 1 en adelante. ¿Dios le está hablando? Amén. Miren, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré, lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Está hablando de aquí cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el pueblo de Amalec. Amalec era un descendiente de Esaú, ¿se acuerdan los hijos de Isaac? Jacob, ¿sí? Esaú. Esaú tuvo hijos con alguien que era fuera del pueblo de Israel, o sea, en desobediencia, amén, al Señor. Y aquí tuvo a Amalec, y Amalec formó una gran tribu que estuvo en contra siempre del pueblo de Israel, amén, como para que tengamos contexto. Pues hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata, ¿qué dice la orden? Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Miren, Dios quería totalmente ¿qué? Exterminarlo. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Mata todo, Saúl. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Teliam 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Versículo 6. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que yo no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. O sea que, de alguna manera, anticipó el ataque que iba a tener para que ellos se puedan salir. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Versículo 8. Y tomó vivo a Gad, al rey de Amalec, pero a todo su pueblo mató a filo de espada. Versículo 9. Hasta ahí parecía, ya incumplió en algo. ¿Qué hizo? ¿Dejó vivo a quién? Al rey. Ya hizo mal. Porque si cuando se destruía un pueblo, también debían destruir al rey y a toda su descendencia para que ese pueblo no se levante nuevamente
como en rebeldía en algún momento, ¿sí? Y se vuelve en contra del pueblo. O sea que él tenía que haber destruido a todo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad. Y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ya volvieron a incumplir. ¿Qué se quedaron con qué? Con lo mejor. Todo el ganado, todo lo que era mejor, con eso. ¿Ya incumplieron? Sí, Saúl incumplió. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué fuerte. Porque ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó, ¿qué dice? Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Ahí nomás. ¿De dónde venía Samuel? De Saúl. De levantarse inseguridad. Primer signo de inseguridad. Ya vamos varios, pero este es evidente. Se estaba levantando un altar o un lugar de reconocimiento para sí. ¿Qué estaba buscando Saúl? Reconocimiento. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Versículo 14. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué válido de ovejas y bramidos de vaca es este que yo oigo con mis oídos? O sea, ¿qué es lo que estoy oyendo cuando Dios te había dicho que qué? Que mates todo. Versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Justificación. ¿Sí? Pero lo demás lo destruimos. Esperen ahí. Dice, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor. O sea, ¿qué hizo Saúl? ¿Escuchó qué? ¿Más a quién? Al pueblo que a Dios. Dios le había dicho que destruya todo. Dios le había dicho que desarraigue de la tierra todo lo que tenía que ver con Amalec. Pero él escuchó a su pueblo. ¿Tuvo temor de quién? De los hombres. Porque él esperaba reconocer. Porque, miren, volvía de hacerse un monumento. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Me va entendiendo? Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di, versículo 17. Y dijo Saúl, aunque eras pequeño en tus propios ojos, y ahí lo vuelve a aclarar. ¿Qué dice? Que era pequeño. ¿Qué síndrome padecía Saúl? De inferioridad. ¿Se da cuenta? Porque la inferioridad lo lleva a buscar el reconocimiento del pueblo. Por eso él prefiere ¿qué? Hacerle caso al pueblo y no hacerle caso ¿a quién? A Dios. Pero miren el resultado de todo esto. Y Samuel dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Está confrontando Samuel. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, parcialmente. Y fui a la misión que Jehová me envió. Miren qué bueno que es justificándose, ¿no?
Y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Versículo 21. Mas el pueblo, otra vez, ¿no? ¿Qué digo? Mas el pueblo se echó la culpa a otro. Tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer, díganle algo conmigo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que a la grosura de los carneros. ¿Final feliz para Saúl? No. Miren lo que dice el 23. Porque como pecado de abominación es la rebelión. Mire cómo lo tomó el Señor a este acto de desobediencia en el cual Él priorizó al pueblo y no priorizó lo que Dios le estaba pidiendo. Lo tomó como un acto ¿de qué? Ay, no, de misericordia para que el pueblo esté contento. Está bien, sigue así, Saulito. ¿Así le dijo el Señor? No. Rebeldía. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Mire qué fuerte lo que está diciendo. Esa desobediencia el Señor la tomó como rebeldía. Y la obstinación de no hacer y escuchar al Señor, porque varias veces iba fallando a Dios. El seguir insistiendo en el temor a los hombres, el seguir insistiendo en lo que está mal, pero que él tenía miedo a perder la honra del pueblo, lo llevó a hacer del pueblo una idolatría en su corazón. Muchos padres tienen idolatría de sus hijos. Y están yendo en contra de la verdad de Dios. Y Dios va a tomar esto como rebelión y va a tomar esto como idolatría. Amén. Tengamos cuidado de lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando el Señor te está diciendo deja esto, corregí aquello, cortá con esta relación, cortá con esta forma, cortá y seguís insistiendo en tu obstinación, has hecho de ese objeto de la obstinación un ídolo y un Dios en tu corazón. Lo que no puedes dejar, el pecado que no puedes cortar en tu corazón es un ídolo de idolatría, representa un ídolo en tu corazón. Y aquel, dice su palabra, que está en idolatría no va a heredar el reino de los cielos, porque no está priorizando lo que Dios habló, sino que está priorizando el temor, en este caso a los hombres. Amén. Es fuerte lo que pasó, ¿no? Y como consecuencia, Saúl fue desechado del reino. Y a partir de ese momento, Dios empieza ¿a quién? A buscar a David y a ungir. Después va Saúl, los hijos de Isaí, busca al más pequeño y de entre las ovejas saca al próximo rey de Israel, aquel hombre que es conforme al corazón de Dios y que no se deja doblar, sino que, y si se equivoca, reconoce su maldad. Por eso David era conforme al corazón de Dios. Y Saúl no. Porque ¿qué hizo Saúl todo el tiempo? Se justificó. El pueblo, que esto, que el otro. Sí fui, decía medias verdades. Pero David sabía reconocer su maldad. Y a pesar de todos los males que hizo, iba delante del Señor y reconocía su maldad y se arrepentía de todo corazón. Por eso fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Esa es la diferencia. Amén. ¿Me va entendiendo en esta noche? Mire el contraste de Saúl y mire lo que dijo Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Y este tiene que ser el nuestro. Dice, y pues,
¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Termino con esta reflexión en esta noche. Es tan grande la necesidad de muchos de nosotros de la aprobación, del reconocimiento, del amor, que hemos dejado que muchos influyan en nuestras decisiones y hemos ido en contra de los principios del Señor. Hemos sido vulnerables a nuestra necesidad y en vez de esperar en el Señor, hemos esperado de las personas. Y al esperar de esas personas se han vuelto un ídolo en nuestro corazón, como hoy lo hemos visto. Dios nos habló. Dios también habló y dijo acerca de la obstinación del corazón. Eso quiere decir que si Dios te está hablando hoy acerca de alguna actitud, de alguna forma en la cual estás deshonrando a Dios en tu vida, por temor de que la gente no te hable, de que la gente, o que tu hijo, que tu nuera, o que por no marcar los límites y mostrar realmente quién es Dios en tu vida y cuánto peso tiene la palabra de Dios en tu casa y en tu vida. Amén. Reconoce al Señor en tus caminos. Reconoce la autoridad de Dios sobre tu vida. Que no te importe lo que otro pueda decir. Que no te importe lo que otro pueda hacer en tu contra. Si estás buscando la voluntad de Dios, Dios va a honrar tu vida. Y Dios va a ordenar lo que tenga que ordenar. No tengas miedo a las consecuencias. Teme al Señor y deja que las consecuencias, Dios se encargue de esas consecuencias. Amén. Toma las decisiones que tenés que tomar, cortá con lo que tenés que cortar y deja que las consecuencias o de las consecuencias se haga cargo el Señor. Amá al Señor, Él te va a honrar y vas a ver cómo muchas veces detenés el proceso de Dios en tu familia, en tus hijos. Y hablo mucho de los hijos porque los hijos es la parte más sensible que tiene el hombre, o el hombre y la mujer como hijo. Amén. Es la parte más vulnerable que está en nuestro corazón. ¿Sí? En los jóvenes puede manifestarse de otra forma, pero te aseguro, tanto los jóvenes como los adultos, cuando nos determinamos a cumplir la palabra de Dios, Dios ordena todas las cosas. Y Dios honra a quien le honra. Y bendice a aquel que obedece. Sé determinante. Decirle que tenés al lado, sé determinante. No tengas miedo. No tengas miedo. Sé determinante con lo que Dios te está pidiendo. Amén. Vamos a dejar, mire, es la primera. Nos llevó una clase casi, la primera. Pero Dios nos habló. Amén. Y lo vamos a dejar acá, a esta clase. Amén. Lo cortamos ahí.